Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos. Primero que nada quiero decirles que estoy muy agradecida con Dios de tener a dos personas que han sido de bendición en mi vida gracias a Él, y que también comparto el trabajo que hago aquí para Dios, y no solo el trabajo, sino también el estudio. Quiero agradecer y darle la bienvenida a mi hermana Jenny Canul. Muchas gracias de verdad la invitación, y creo que Dios hace grandes cosas que a veces no comprendemos, pero aquí estamos para Él. Y a mi hermano Yamir. Muchas gracias. Primeramente a Dios, ¿no? Porque nos da la oportunidad de estar hoy juntos predicando, ¿no? Dando lo que el Señor nos ha mostrado esta semana, pero también dándole las gracias porque somos un equipo de trabajo. Entonces, creo que durante el tiempo que hemos convivido hemos visto situaciones en las que el Señor nos ha usado a cada uno de nosotros. Entonces, creo que ese es motivo para darle gracias al Señor, ¿no? Porque es bueno y misericordioso y perfecto en sus tiempos. Amén, amén. Entonces, pues antes de empezar, vamos a orar. Dios Padre que estás en los cielos, Señor, que santo es tu nombre, Señor. Hoy, Señor, venimos ante ti, Señor, para que toda tu gloria y tu presencia, Señor, se refleje a las almas de nosotros, para nuestros compañeros, Señor, para nuestros hermanos, Señor. Te pido que nos uses, Señor, como las vasijas limpias, Señor, que con arduo trabajo, Señor, todos los días intentamos ser, Señor, para que tú te gloríes, Señor, en todo lo que hacemos, Señor, porque toda gloria es para ti, Señor. Hoy te pido que uses nuestras manos, nuestra boca, nuestra mente, Señor, solamente para tu palabra, Señor, y que no digamos algo que pueda perjudicar a alguno de nuestros hermanos, Señor, que todo sea de bendición, Señor. Sé ese carbón encendido, Señor, que nos limpia, Señor, para estar seguros de lo que vamos a decir de tu palabra, Señor. Hoy, Señor, te pido también por Yamir y por Jenny, Señor, que están aquí, Señor, gracias a tu voluntad, Señor, y sé que tú nunca nos dejas solos, Señor. En tu palabra dice que necesitamos 2 testigos, Señor, y aquí somos 3, hablando de tu palabra, Señor. Dios quiera que seamos más, Señor, después de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Sí. Pues bueno, resumiendo la semana, me gustaría que empezara Yamir a resumir todo lo que vimos esta semana para luego tomar conclusiones al respecto. Esta semana estuvimos viendo en la porción que le tocó a Tania acerca de la primogenitura y de cómo entró la progenitura por Jacob para que se cumpliera un pacto, para que nosotros también seamos o arrebatemos esa primogenitura junto con Cristo. Hablamos también de algo muy, muy revelador, porque el Señor te va enseñando la palabra y te muestra lo que Él te quiere decir y lo que quiere que compartas, porque no es solo que te muestre la palabra, sino llevar eso que Él te acaba de enseñar o lo que Él en su misericordia te enseña, llevárselo al pueblo. Y algo muy interesante lo que nos ha mostrado es acerca de la tribu de Dan, y cómo muchas veces se da por falta de interés, ¿no? Aparece Dan, sí, y luego desaparece, pues ahí queda, ¿no? Y es una palabra profética acerca de esa tribu, y es muy importante porque ya estamos en tiempos donde la gracia de Dios, la gracia del Señor ya se está acabando y estamos a punto de entrar al juicio. Entonces, si nosotros no escudriñamos la palabra y no le pedimos al Señor que nos dé esa sabiduría que viene de Él y lo tratamos de entender con nuestra sabiduría humana, no vamos a entender. Entonces, el Señor en su misericordia hoy nos pone a los 3 para dar esa palabra, y el día de mañana o el día en el que el Señor nos demande, nosotros podamos decir: Señor,
sí cumplimos, llevamos esa palabra. Entonces, eso muy interesante. Vamos a leer y quiero que leamos para empezar. Primera de Juan 2, 18 al 22. Y dice: hijitos, ya es la hora postrera. Esto es el tiempo que se extiende hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y damos pie para iniciar. Jenny, ¿algo que quieras decir antes de iniciar? Bueno, hablando acerca de la tribu de Dan, que fue el punto en el que se aterrizó el estudio, estaba analizando varios versículos y en especial el de Jueces 18, que, bueno, les voy a leer más bien para que podamos comprender el contexto. Jueces 18, perdón, es que se me perdió el versículo. Aquí está. Habla acerca de que Dan necesitaba un territorio. Dice el 26: y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, y viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Antes, en la antigüedad, cuando se empezaban a dividir las tierras para cada uno de los hijos de Israel, a Dan le había tocado una parte, pero como mencionaban ayer, en resumen, ellos quisieron tener un poquito más de espacio para poder asentarse, porque eran demasiados. Entonces, analizando el versículo donde decía que ellos eran como jueces, pero también eran serpientes sobre el camino, y una vez que empezaba a leer el libro de Jueces, esta tribu en esencial tiene dos características muy importantes. La primera, que varios de los jueces que venían de esta tribu eran justos, no todos eran como de que yo voy a hacer mi propia voluntad y no, sino más bien hubieron jueces de la tribu de Dan que fueron justos, pero hubo otra parte importante de esta tribu que también se corrompió. Y yo me ponía a analizar, pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí en esta tribu? ¿Por qué una parte se queda justa y la otra parte se corrompe? Y es ahí donde se me aclaró un poquito lo de Génesis. Es Génesis 49, 16, que dice: Dan juzgará a su pueblo como una tribu de Israel. Será Dan serpiente junto al camino y víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vemos dos tipos de personas y lo aterrizamos en nuestro plano actual y espiritual. Tenemos dos opciones y dos caminos. La primera es seguir los mandamientos que Dios nos da todos los días y decidir ser esa tribu, esa parte de la tribu que es justa, que sigue el camino de Dios. Pero hay otra parte que también podemos ser nosotros. Podemos ser una piedra de tropiezo para las demás personas. Podemos ser como serpientes de que vemos a un hermano que está apenas creciendo y le decimos: no, es que tú no sabes. O sea, ¿estás leyendo de verdad o lo juzgamos? No usamos ese don de juzgar que Dios nos dio. El juzgar no es señalar al hermano, sino más bien es ayudarlo, es decirle: sabes que esto es lo correcto, esto dice la palabra de Dios que hay que hacer. Entonces me sorprendía bastante porque actualmente nosotros, ¿qué camino estamos tomando? Y es ahí donde procedía el tema que hablábamos del anticristo. No sabemos si el anticristo realmente viene de esta tribu o no, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo nosotros para mantenernos en el camino del Señor? Para no caer en esta característica que tenía esta tribu. Pues efectivamente lo que dice Jenny es verdad, pero hoy vamos a descubrir si efectivamente el anticristo sale de esta tribu o no, y si nosotros también tenemos características de él o no. Y en el milenio,
¿Quiénes son los que realmente van a estar ahí? Son preguntas muy fuertes, pero que la Biblia nos va mostrando. Quiero destacar que lo que leyó Jenny en el Génesis 49, 16 y 17, también trae una pequeña línea que a veces pasamos desapercibida, que es el 18, que dice: tu salvación esperé, oh Jehová. Primero le dice que juzgará a su pueblo, luego le dice que será una víbora junto a la senda, pero al final dice: tu salvación esperé, oh Jehová. O sea que el remanente de esa tribu, había un remanente, como dijo Jenny. Había personas que seguían con Dios. Unos ejemplos muy buenos es Aholiab. No sé si se acuerdan que hace algunos meses atrás tuvimos un estudio donde todos queríamos ser Aholiabs. Todos queremos ser Aholiab. Bueno, Aholiab viene de la tribu de Dan, era una danita. Y no por eso estaba mostrando la característica del anticristo. Por el contrario, Dios le dio dones y él usó esos dones para hacer algo para Dios. Y es ahí donde se cumple: tu salvación esperé, oh Jehová. Nuestra salvación está esperando ser esos 144,000, ese remanente. Porque la noticia es que Dan era un hijo de una sirvienta. ¿Y qué dice Gálatas? Dice que el que es hijo de sirvienta pues no tendrá nada en el reino. Pero conforme Cristo, somos hijos de Cristo, nosotros ya no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Eso quiere decir que entonces esperamos esa salvación. Entonces ya somos por el pacto que vino a hacer Jesús con su sangre. Después de eso, y de lo que hablaba Yamir, vamos a ver estas dos vertientes y cómo al final Dios las usa para que nosotros podamos discernir en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Vamos a ver primero las características del anticristo y nos vamos a dar, como dirían en mi pueblo, nos daremos de topes porque muchas veces representamos estas características. Pero no olvidemos quién es nuestro Padre y quién camina enfrente de nosotros. Si quieres continuar, Yamir, con lo del anticristo. Sí. Debemos de recordar que cuando vino Cristo, dice la palabra en Juan 5:43, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Esto nos indica que cuando el anticristo venga, el pueblo que en su momento rechazó a Cristo lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque va a ser un ser poderoso económicamente, políticamente, social. Lo más curioso de cómo salió esto fue por una serie de una plataforma que va a salir. Y en esa serie habla acerca del Mesías. Y en esa serie dice que si va a ser el Mesías verdadero, un fraude o el anticristo. Pero en ese proceso de que él está en la tierra, como lo pintan o como lo ponen dentro de la serie, tiene fracciones de ahí de Israel, ¿no? Tiene esa característica. Entonces él empieza a hacer milagros y empieza a hacer a que la gente se empieza a postrar o lo empieza a seguir. Entonces empieza a surgir esa duda y mucha gente dice, ¿será Cristo que ya vino? ¿Será un embustero más o será el anticristo? Entonces empieza un proceso, ahí ya le meten algo más policíaco, pero viéndolo desde la perspectiva en la que nosotros conocemos la palabra. Cuando el anticristo venga, dice que hasta muchos de los que siguen a Cristo, muchos cristianos o muchos seguidores van a caer. ¿Por qué? Porque va a venir con amabilidad,
va a venir en tiempos donde la violencia haya alcanzado hasta el último rincón del planeta, donde haya inseguridad, donde ya no haya paz, donde se empiece a enfriar el corazón de las personas. Entonces este ser va a salir como un ser de luz, como lo contrario de Cristo, ¿no? Porque Satanás, él quería ser como Cristo, un imitador de Cristo. Entonces en ese momento va a salir como un ángel de luz a iluminar a la humanidad. Y en ese momento los que no estén bien cimentados en la palabra van a caer. Y entonces ahí viene lo que dice Tania, ese pequeño remanente que no va a caer en las garras de Satanás, y son los que van a ser parte en el juicio, los que van a juzgar. Entonces ahí viene una pregunta que en lo personal yo me lo hago. ¿En dónde quiero estar? Y creo que es una pregunta que todos nos debemos de hacer, porque si no somos parte del primer grupo de personas, eso significa que vamos a ser de la segunda parte. Pero ¿qué implica todo eso? Implica que tenemos que pasar una tribulación, que lo que estamos pasando ahorita es muy poco. Y en ese momento, de verdad, ni imaginarme lo quiero. De hecho, yo platicando con mi mamá, igual comentándole lo que logré estudiar esta semana, ella comentaba, no, pues ojalá y yo ya me haya muerto para cuando eso pase, porque no quiero pasar eso. Porque tiene el miedo de que cuando venga el anticristo, su fe no... Entonces nosotros no debemos de tener ese miedo. Así sea que pase nuestro tiempo, así sea que no, nuestra fe debe de estar cimentada. ¿Y cómo la vamos a cimentar? La semana pasada hablábamos de los pozos, de que hay pozos secos y hay pozos llenos de agua, pero de agua contaminada. Entonces, ¿cómo va nuestra fe cimentarse? Siempre limpiando nuestro interior con esa agua viva que solamente el Señor Jesús nos da. Entonces, hablando de las características del anticristo, él va a llegar como un ser de luz, como un imitador de Cristo. Una persona, yo quiero pensar, amable, una persona que va a decir, no creo que tampoco diga yo soy Dios, sino que va a entrar sutilmente. Pero eso no significa que cuando diga, dice la palabra, que cuando diga paz y seguridad, entonces en ese momento se va a hacer toda una revolución. Cuando ahorita lo que estás diciendo, yo me pregunto, entonces, ¿cómo vamos a saber quiénes sí y quiénes no? Claro, solo el Señor sabe, pero nos da pistas en la Biblia. Por ejemplo, desde Génesis 6:3, dice que nos dividió. Dice el 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Nosotros tenemos al hombre de carne, pero ahora, mediante Jesús, vivimos en lo espiritual. Gracias a Él somos espirituales. Y sí, algunas cosas las tenemos que entender como son, pero otras de manera espiritual. ¿A qué me refiero? Divide a la tribu de Dan. Divide a los que le dieron la espalda, y lo mejor de todo es que ni siquiera Él los divide como tal, sino ellos eligen, ellos mismos se dividen. ¿Qué hace Dios con los otros? Los recoge y los guarda. Pero no quiere decir que no vayan a pagar por su pecado, porque no les da una tierra grande, les da una tierra muy pequeña, y ese es el pago de su pecado, porque ellos eran grandes, eran enormes, eran una tribu enorme, que les estoy diciendo que estaba al norte para cuidar a todas las demás tribus. Ellos cuidaban y protegían. Por eso dice que eran fieros, eran guerreros, tenían riquezas, porque los primeros que iban a contender, ¿sí se dice así? Combatir, a contender, gracias, eran ellos, los que iban y
y mandaban a sus mejores hombres para que todo el pueblo se resguardara. Cuando todo el pueblo estaba resguardado se sentía tranquilo. ¿Cómo nos sentimos cuando Jesús está con nosotros? Tranquilos, en paz con Él. Dice que no tienes que tener miedo de lo que vas a comer mañana, porque ni siquiera los pájaros tienen miedo de eso. Eso es lo que pasa con Dan, los divide. Cuando nosotros decimos que sí, que creemos en Jesús, estamos diciendo sí a ese remanente, estamos diciendo sí a que nos va a apartar de toda esta maldad, aunque vivamos aquí en la tierra y aunque tengamos la carne, Dios nos aparta. Hay un versículo en primera de Juan 4, lo voy a leer en otra versión porque me llamó mucho la atención. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona, que es lo que decía Tania ahorita, si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene en el mundo y de hecho ya está aquí. Si me permites, en Daniel 11, 36, 38, aquí podemos ver, bueno, vamos a leerlo. En su lugar rendirá culto al Dios de las fortalezas, un Dios que sus antepasados jamás conocieron, y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Dice, atacará las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este Dios extranjero. Honrará a quienes se sometan a él al ponerlos en puestos de autoridad y al repartir la tierra entre ellos como recompensa. Creo que está muy claro. Sí, creo que es muy claro porque habla acerca de que, o sea, suena sencillo. Bueno, cuando yo leí sonaba sencillo de que, pues yo creo en Jesús y yo creo que Jesús vino en carne y ya, ¿no? O sea, suena sencillo. Pero si viene alguien y te dice, Tania, es lo que tú te dijeron ahí de que Jesús vino a la tierra, es una mentira. ¿Sabías que fue un experimento realizado por Jerusalén para hacer un contexto más histórico y mundial? Y Tania, mira, qué interesante, ¿no? Y empieza a engañar y empieza a meter cosas en la mente y empieza a decir, Jesús no vino realmente como una persona encarnada. No fue así. ¿Ya leíste lo que dicen las últimas noticias? ¿Ya viste lo que dice la Biblia? Mira, este pasaje de la Biblia dice esto. Y en realidad no vino en carne. Y es así como va envolviendo a la gente y les va diciendo, no, pero como suena tan creíble porque tiene esa facilidad de líder, porque estaba leyendo que es como un líder que va a gobernar y que va a hacer grandes cosas, y lo que leía Yamira ahorita, que va a derribar cosas. ¿Sabes qué? Voy a derribar esto porque esto es pecado y eso es idolatría, cuando en realidad no debía haberlo hecho porque Dios ya lo había establecido. Entonces suena tan sencillo decir, yo creo en Jesús, pero cuando viene alguien y te prueba y te dice, yo leí esto y hay una investigación que me dice que esto no es real, ¿cómo lo sustentas, no? Entonces es ahí donde Dios nos dice en la Biblia de que debemos mantenernos firmes en lo que creemos, porque es muy fácil decirlo yo creo, pero cuando te viene realmente una persona y te dice no es cierto, es ahí donde viene la verdadera lucha. Y tienes que mantenerte firme en decir, sí, Jesús vino a la tierra, murió y resucitó, porque algunos nada más se quedan de que Jesús murió y ya, sí, Jesús murió. Pero y la resurrección, que fue lo que realmente dio punto de partida para otras cosas, también es importante y también es necesario. Por eso nos dice aquí, el que no niega a Jesús y lo que realmente hizo aquí en la tierra es porque tiene el Espíritu de Dios. Y mi mamá solía decirme, ten cuidado porque muchas doctrinas van a resultar muy engañosas. Te van a decir que
que Jesús vino a la tierra y todo, pero debes mantenerte firme y pedirle a Dios mucho discernimiento, porque el discernimiento es lo que te ayuda a saber lo que es correcto y no lo que es verdadero y falso. Y también Pablo lo dice en la Biblia, que pidamos el don de discernimiento, porque no sabemos en qué nos enfrentamos todos los días, no sabemos qué tantas cosas escuchamos y qué tantas cosas son buenas para nuestra vida. Pero lo importante es seguir leyendo y seguir manteniéndonos firmes en lo que creemos que es Jesús, en lo que es su venida, en lo que va a pasar en algún momento que no sabemos. Exactamente, ser testimonios vivientes de lo que a lo mejor no sabemos, pero creemos. Porque a lo mejor está uno aquí parado y no sabe mucho, pero si yo creo lo que está aquí, Dios hará que entienda en algún momento. Regresando también a lo que decía Jenny Yamir, en Nehemías 6:15, porque me llamó mucho la atención que dice que va a contender contra los muros y todo. Bueno, pues Dios dice, en Nehemías 6, dice, termina la construcción de la muralla, dice el 15. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su construcción había durado 52 días. En el 16 dice, cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Y efectivamente, solita la palabra, una vez mi marido me dice, la palabra se predica sola. Lo acabamos de ver. Acaba de decirnos Yamir que el anticristo va a venir con todo lo que tiene y con todo lo que según él tiene, a destruir esta muralla que Dios nos ha creado. Pero esta muralla no solamente no es física, es espiritual, porque la muralla es Jesús que está ahí con su sangre, y es la muralla que nos puso a nosotros para ser apartados de todas esas personas que están con el anticristo, porque suena muy feo y muy duro, y se los voy a decir como lo que soy, como una persona cualquiera. Yo antes de creer en Dios, de creer en Cristo, de creer en Jesús, yo decía, sí hay un Dios, sí, no sé qué. De hecho, cuando yo entro a trabajar aquí y la pastora Noemí me hace una entrevista y me dice, ¿crees en Dios? Y yo le digo, pues sí, creo en un algo que mueve todo. Y se queda y me dice, ok. Salió a la plática una comida porque aparte mi abuela es árabe. Entonces yo no entendí qué estaba haciendo Dios en ese momento. Y solamente con esa semilla que puso en mi cabeza, dije, bueno, pues sí, yo digo que creo en Dios, pero ¿qué Dios? Con tantos dioses que nos hacemos los humanos aquí en la tierra, hasta cualquiera puede ser un Dios en esta tierra. Pero con nuestro Dios, el que creyó Jesús, el Padre de Jesús, ese Dios no lo hace cualquier hombre. Estuve metida en la Wicca, con brujería, porque en ese tiempo yo no se lo había dicho a nadie. De hecho, solamente a una hermana, a dos hermanas, a Isabel, en algún momento, desde hace mucho, yo quería, pero no estaba metida, solamente quería porque era de moda. Era de moda y yo decía, yo quiero. Y se puso de moda el paganismo, literal. Yo soy pagana, ponen en varios foros de YouTube. Y un día se lo dije a Ginny, ¿ya viste esto? Y no me daba cuenta de cómo, porque Satanás te vende la idea de la manera más bonita y usa todo lo que está a tu alrededor para que caigas. Y me decían, póngale usted, ¿saben qué? Es que yo soy pagana porque convivo con la tierra y hago mis menjurjes con la tierra y porque la tierra es vida y todo y me los unto en la cara y todo, pero es para salvar el planeta. Y yo, pues suena bien, ¿no? Porque pues estoy ayudando a mi planeta. Y pues hoy en día, ¿quién no diría, ay, sí, vamos a hacer esto porque se ve bien, porque se ve que estoy haciendo algo bueno? Pero no es cierto, es solo un engaño. Es la fachada que trae, es la fachada que tenía ese remanente malvado de Dan. La fachada de que estoy con Dios, pero no estoy con Dios. Porque a todo le llamamos Dios. Porque a todo hoy en día es nuestro Dios. Todo está antes que Dios.
Mi ropa, mi celular, mis cuentas, todo está antes de Dios. Pero no nos damos cuenta que según nosotros estamos alabándolo y sí venimos y todo, como Dan. Sí lucho por Dios, pero no tenía en su corazón a Dios. No se había arrepentido realmente de los actos que estaba haciendo. Y el patriarca se dio cuenta. ¿Y qué es lo que significa el nombre del patriarca? Dan, que significa juez. No sé si quieren decir algo los compañeros. Hace unos años, vamos a recordar un poco de la historia, ¿no? Sabemos que ya en este tiempo, cuando tú hablas de la venida de Cristo, ya la gente te dice, no, pues, siempre dicen que viene Cristo y nunca viene, entonces ya... Yo me acuerdo platicando una vez, les dije, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían que en el 1999 iba a ser el último año? Porque si lo volteabas al revés era el 666. Entonces la gente se preparaba y no, ya se va a acabar el mundo y ya viene Cristo. Bueno, pasó el 2000 y no se acabó. Ahora, en el 2012, supuestamente también se iba a acabar el mundo, que porque ahí acababa el calendario maya y cosas así. Entonces, en estos tiempos, mucha gente ya, tú le hablas de que arrepiéntete o busca de Dios porque el tiempo de juicio ya se acerca y la gente ya te dice, no, ya me voy a morir y no, nunca vino. Incluso hasta muchos cristianos. Pero debemos de recordar que si no estamos escudriñando continuamente, porque sabemos que los tiempos son cíclicos y toda profecía ya está escrita de lo que va a suceder, lo que ya sucedió va a volver a suceder. Y en 2 de Tesalonicenses 2, vamos a leer del 2 al 4, ahí nos habla claramente el Señor y dice, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Sabemos que estamos en el tiempo ahorita, como lo decía Tania, ya a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Satanás siempre ha trabajado sutilmente a través de nuestra mente. Y desde hace unos años ya te empiezan a introducir por medio de programas, de películas, de series, que en realidad lo malo no es tan malo. O sea, es bueno, solo que no sabemos el otro lado de la historia y entonces empieza a influir en tu mente. Y empiezas a decir, sí es cierto, si no es malo, no es pecado. Entonces Satanás empieza a trabajar de esa manera y si nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo en este tiempo, hay un gran nivel de apostasía, no solo en México, sino en todo el mundo. Mucha gente en estos tiempos ya está confundida. E incluso me ha tocado platicar con personas que dicen, no, pues es que existen quién sabe cuántas religiones. Y de esas religiones te vienen a decir que todos adoramos al mismo Dios, como decía Tania. ¿Pero a qué Dios? Y me ha tocado platicar con personas que dicen, no, pues yo soy de tal religión y yo de esta. Pero pues es lo mismo, porque al final pues buscamos a Dios, ¿no? Al mismo, esa es la finalidad. Pero no es verdad, porque si nosotros vamos a la palabra, en la palabra nos dice cuál es o cómo nosotros vamos a obtener nuestra salvación. Entonces, en estos tiempos han surgido, de hecho yo me acuerdo que hace un par de años
salió un sujeto que se llamaba José de Jesús Miranda, que él decía, yo soy el anticristo. Y se tatuó el 666, que decía siempre salvo, siempre salvo. Y literalmente te decía, yo soy el anticristo, yo soy el hijo de Dios en la tierra. Entonces, de repente empezaron a surgir un montón de personas que decían ser Cristo, que decían ser Dios, que decían ser... Entonces, había un montón de gente que empezaba a seguirlos y ya lo malo lo veían como bueno. Y si nos vamos a las Escrituras, donde dice que el tiempo de Dios está cerca y todo lo que va a suceder antes de que eso suceda, justo estamos en este tiempo. O sea, junto está pasando todo esto. La iglesia de Dios ya está perdiendo el camino que había comenzado. Pero sabemos que muchas veces se infiltra el enemigo, ¿no? Como lo veíamos hace rato, se infiltra en esos muros. Porque lo que quiere es destruir. Porque sabe, el diablo, Satanás, sabe que ya está vencido desde que Cristo dio su vida en aquel madero. Ahí venció al enemigo. Pero no quiere irse solo y quiere llevar a todas las almas que él pueda. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar y ahí en la palabra vamos a verificar todo lo que va a suceder antes de que venga el anticristo, y para que no seamos engañados. Y nos avisa el Señor. Entonces ahí no puedes llegar cuando sea el día del juicio y decir, Señor, pero es que yo nunca supe, yo no me enteré. Y el Señor te va a decir, sí, te lo dije. O sea, estaba en mi palabra, estaba todo lo que iba a pasar. No, pero es que no me daba tiempo, Señor. Nunca leí. Es que tenía otras cosas que hacer. Y en ese momento, ¿qué va a decir Dios? Apártate de mí, no te conozco. Entonces, creo que es algo bastante fuerte, que incluso hasta me da como... Pero es algo que se tiene que decir. Y es una palabra dura, y es una palabra profética, que si nosotros, que nos ha tocado hoy decirla, no lo decimos, no, yo prefiero que algunos me tachen de ya te está afectando, ¿no? Estás loco. Ya estás loco. Pero si no lo hago, el Señor me lo va a demandar. Hay un versículo justo de lo que estás hablando en 2 de Pedro. Habla acerca de los falsos profetas en el capítulo 2. Y dice, pues en el versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven del error. En otra versión dice, se jactan de sí mismos con alardes tontos y sin sentido, saben cómo apelar a los deseos sexuales pervertidos para incitar que vuelvan al pecado los que apenas se escapan de una vida de engaño. Esto quiere decir que hay personas que apenas se están iniciando. Y una de las características del anticristo es, como decían, que van a empezar a inducir ideas en las personas y decir, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, pues tú puedes tener la libertad que tú quieras, tú puedes vivir tu vida, tienes todo el derecho. Si para eso te libertó Dios, para vivir tu vida, ¿qué más puedes hacer? ¿Por qué te vas a mantener como un esclavo? Entonces, ese tipo de palabras los va induciendo, y su propósito de los falsos profetas y del anticristo es realmente que la persona que está iniciando o que ya está en el camino del Señor caiga. Y si cae, pues ya no hay vuelta de hoja. O sea, no hay como algo de que digas que en ese momento viene Dios y caíste y ya se perdió todo el esfuerzo que se habían hecho. Si llevabas 5 años en el camino de Dios, si llevabas un mes, se pierde en el momento, porque recordemos que la salvación es todos los días. No es como de que tenga una caducidad de 1 año, no, sino más bien la salvación es todos los días y ver la manera de cuidarla, porque
no sabemos ni el día ni la hora, ni cómo va a ser el momento en el que Dios levanta a su pueblo, y si no estamos preparados, pues nos toca sufrir, y no creo que todos queramos sufrir en una destrucción tan terrible. Y también dice en el versículo 17, que creo que es lo que mencionaban la semana pasada: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ese tipo de personas que engañan, que tienen la característica del anticristo, los falsos profetas, los falsos maestros, son fuentes sin agua, son pozos secos, no son nada, parecen bonitos. Hay lugares y hay fuentes muy bonitas, pero no tienen agua. Y lo vemos ahí, es una arquitectura preciosa, pero no hay nada más, es solo la fachada que tiene ahí, y no fluye nada más, no me edifica, no me ayuda a crecer. Y es eso que lo que decían al principio, ¿qué somos nosotros también? ¿Somos también como una fachada que nada más está bonita y ya, o somos esa agua que realmente necesita la gente escuchar para que se pueda saciar? Porque hay personas que necesitan tan siquiera un poco de agua para revivir esa fe, para poder creer, porque nosotros somos ejemplo, el reflejo de Jesús. Y si no los ayudamos, entonces ¿cuál es el verdadero propósito, no? Efectivamente, lo que estás diciendo en Oseas, del 13 y 14 dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Y cuál es nuestro profeta más grande? Yeshua. Así es. Y el 14 dice: Efraín ha provocado a Dios con amarguras, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado, y su Señor le pagará su oprobio. Hay que recordar que de que vas a tener pago por tus pecados, vas a tener pago por tus pecados. Pero también por nuestro profeta dice que nos guardó. Entonces la gente que está guardada por Jesús, porque Él es el mediador de Dios, Él le dice: Dios, aguanta, este higo va a dar fruto. Porque después vamos a ver en Apocalipsis que si no das fruto, también vas a tener una paga. ¿Y cuáles son esos frutos? Toda mi vida que está dedicada a Dios, ese es mi fruto. Toda mi vida dedicada a Dios. Lo demás dice la palabra que será por añadidura. Y luego ahí mismo, no ahí mismo exactamente, en Isaías 60, dice, del 8 al 10, dice: ¿quiénes son los que pasan como nubes y como palomas rumbo a su palomar? 9. En mí esperarán las costas lejanas, a la cabeza vendrán los barcos de Tarsis trayendo de lejos a tus hijos, y con ellos su oro y su plata para la honra del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha llenado de gloria. Los extranjeros reconstruirán tus muros y sus reyes te servirán. Aunque en mi furor te castigué, por mi bondad tendré compasión de ti. Está hablando de nosotros los extranjeros, los que a lo mejor no somos judíos, no somos de Israel, pero como fuimos injertados, entonces ahora ya somos y ya tenemos que seguir estas cosas. Por eso dice que los extranjeros reconstruirán los muros de los que hablábamos en Nehemías. Esos muros que las personas que están cegadas, que están en el anticristo, van a venir a querer meterse, pero Jesús no los dejará por un tiempo, porque dice que después de los 1000 años, después de reinar con Él, entrará de nuevo para ver quiénes sí dieron fruto, quiénes sí están siguiendo los estatutos de Dios. ¿Amén? Hablando de Dan, vamos a ver una característica más de cómo identificar de que de la tribu de Dan va a salir el anticristo. Una que mencionaste ayer es la de que lo identifica la palabra como cachorro de león. Otra de las características dice en Isaías 14,
12 y 13. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subirá a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sabemos que en la Biblia dice, el norte es mencionado indirectamente como punto de oposición a Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y es importante notar que el oriente y no el norte se define como el principal punto cardinal divino. Los mapas bíblicos más antiguos muestran siempre la Tierra Santa ubicada hacia el oriente. El norte es el punto cardinal por donde espiritualmente hablando Satanás orienta su cosmos. Por ello escrito está que Judá acamparía al oriente del tabernáculo, y esto lo podemos ver en Números 2 del 1 al 3. Pero la bandera del campamento de Dan estaría al norte por sus ejércitos en Números 2:25. Es así como la escritura identifica al anticristo como un descendiente de la tribu de Dan, tipificado como el cachorro de león que salta desde Basán. Y Basán se halla al norte de Israel. Dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, la tribu de Dan no figura entre los siervos de Dios sellados por el ángel para el tiempo del fin, porque Dan va a juzgar al anticristo. Exactamente, y eso es lo más impresionante, porque en Deuteronomio 3:22, si Dios hace que no me equivoque, dice, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Pero hay, creo que es en Ezequiel 19:3, si me ayudas a buscarlo, en donde dice que el cachorro león salta desde Basán, sí, pero también dice que se arrepintió, que de cachorro lo pasó a ser un león. Entonces aprendió, reconoció su error, como le dice Dios en algún momento al rico, creo, que reconoce tus pecados y regresa a mí y acompáñame a mí, sígueme a mí. Eso fue lo que hizo Dan. Por eso dice en la palabra también que Dan va a juzgar a su pueblo, porque el pueblo que rechazó a Dios, que era pueblo de Dan, Él va a estar ahí para juzgarlo. Eso es lo que quiere decir, son las dos vertientes. Dan, lo que hacemos de Dan, arrepentirnos. ¿Por qué los extranjeros sí pueden estar ahí? ¿Por qué nosotros sí somos parte del pueblo de Dios? Porque nos arrepentimos, porque es misericordia del Señor gracias a que mandó a su Hijo unigénito para perdonar, para pagar por ese pecado. ¿Qué? Pagando por ello, entonces nos volvemos siervos de Él. Nos volvemos primicias de Él, con nuestras acciones, con nuestras cosas. Es así como yo me vuelvo primicia de la primicia del Señor. Y entonces somos, en una parte de la Biblia dice que somos como casas, moradas. Dice que somos moradas del Espíritu Santo, porque entonces podemos ahora sí llevar eso, porque en la parte que dice que Jesús es como carbón encendido que limpió al profeta para poder llegar ante Dios, yo no entendía por qué pudo llegar él y antes atrás se morían en la presencia. Porque Jesús estaba ahí, limpiándolo continuamente para que ahora sí esa presencia habitara en nosotros, como en el Pentecostés, como lo hizo con sus discípulos, que levantó una muralla de fuego. Así lo dice también. Lo dice en Zacarías 2:4. Dice, y le dijo, corre a decirle a ese joven, tanta gente habrá en Jerusalén y tanto ganado que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Y dices, pero dijo que iba a haber muros. Y en el 5 dice, en torno suyo, afirma el Señor, será un muro de fuego y dentro de ella será su gloria. Es espiritual. El reino del Señor ya estamos habitando, pero Él no ha venido. Tenemos que vivir con sus reglas, como si viviéramos con Él, para entonces merecer estar ahí. Porque es espiritual. Es el fuego consumidor. Y gloria a Dios que por fin lo entiendo. Porque yo, ¿fuego que me va a consumir el Señor?
en sentido sí, consume todos tus pecados, como lo que veíamos hoy en la mañana, que es la uva pesada de pecados, llena de jugo, de ese azúcar que se vuelve alcohol. Esa uva pesada son esos pecados que el Señor toma en una copa de vino y se los bebe. Es el veneno que nosotros le dimos y que nosotros no tendríamos por qué hacerlo. Pero hay un paréntesis aquí, porque hay dos cosas que son, para gloria de Dios, súper bonitas, que dice que están los 144,000 y luego también hay un remanente. Los que van a juzgar ahí son los que beben de la misma copa del Señor, los que de verdad dicen, yo Señor como tú, doy todo antes de ti, yo bebo de la misma copa que tú. Y entonces, porque yo le decía a mi marido, es que yo no entiendo por qué los profetas sufrían tanto, ¿que no los cuidaba Jesús? ¿Que no estaban? Claro que sí, pero ellos bebieron de la misma copa, por lo tanto les dice él, van a sufrir lo mismo que yo, porque entonces están haciendo uno conmigo. Entonces ese poder que Dios nos da solo por Dios, solo porque Él quiere, porque nos ama tanto, es el poder de llevar el evangelio a las naciones. Y solamente nos cubre para que su palabra llegue. Hay un versículo en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el 28, y nos da un consejo bastante interesante, que dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, que para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces, lo que nos dice aquí que debemos tener cuidado que cuando se manifieste el anticristo, tengamos confianza y estar más firmes que nunca, y es en estos momentos que ya son los últimos. ¿Por qué? Porque va a llegar, como decía Tene ahorita, de que cuando nos presentemos delante de Dios, ¿qué cuentas le vamos a dar a Él? ¿Qué le vamos a decir? Yo me pongo en el lugar que dice aquí en el versículo, que no nos alejemos de Él avergonzados, porque como fue como Adán, ¿dónde estás? Y dice la Biblia que estaban avergonzados. Y yo me imagino que si llego delante de Dios y me dice, es que tú estás siguiendo al anticristo, ¿qué haces aquí pidiendo misericordia? Y yo me presento ahí toda avergonzada y le digo, Señor, pero ahora sí creo que eres tú y que ya llegaste por tu pueblo. Y te va a decir Dios, no, tú empezaste a seguir a otra persona que creíste que era yo. Y por eso dice aquí, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Por mi pecado, pues yo me vaya alejando más y más y más de Dios y me pierda de lo que viene después de toda la destrucción. Y dice el 29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Estaba leyendo que este anticristo no va a pintar todo bien padre, pero va a tener la característica de que no va a ser justo, de que va a ser un poco arrogante, pero la gente lo va a seguir. Y trato de imaginarme cómo va a ser eso, cómo va a ser tan bueno, entre comillas, pero tan malo a la vez como para que la gente lo siga. Qué tan astuto puede ser, así como dice la característica de Dan, que cómo va a ser como la serpiente, porque la serpiente es astuta. ¿Qué tan astuto va a ser el anticristo para que engañe a la gente? Y también que sea tan manso y tan lindo como un león o como una paloma para que también te jale y diga, no, ¿sabes qué? Yo tengo la verdad absoluta, no sigas más, o sea, Dios no tiene nada que ver contigo, si te dejó aquí en el mundo con todo el pecado y mira cómo estamos ahorita. Eso es lo que quiere, apartarnos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Por eso la característica importante del anticristo es que siempre ha querido ser como Dios, pero no ha podido.
se viste desde el principio, se ha disfrazado de algo muy bello. En el cielo, Satanás era muy bello. Y aquí vemos en el Apocalipsis que va a ser alguien muy bueno, otra vez disfrazado. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia también encuentro que hay varias veces que se disfraza y no se presenta así como un demonio o como algo feo, sino se presenta como algo muy bonito. Y exactamente. Y me doy cuenta de que siempre ha querido imitar a Dios, siempre ha querido alcanzar lo que Dios tiene, pero la diferencia es la decisión que tomamos nosotros, no como Él lo tomaría, sino como nosotros, como personas que tenemos la autoridad de decidir. ¿Qué es lo que decidimos? ¿Queremos imitar a Satanás y querer imitar a Dios y ser mejor que Él? ¿O ser imitador de Jesús, de lo que hizo aquí en la tierra? Hay una línea muy delgada entre eso. Ser mayor que Jesús o seguir los pasos de Jesús. Esa es la diferencia. ¿Qué quiero yo llegar a hacer? Y me sorprende bastante cómo la Biblia se contesta sola, porque no entiendo por qué tanta la maldad puede invadir el corazón de una persona y puede contagiar a otros. Y como decía la semana pasada, ese pozo, esa agua que bebe otra persona, si está sucia la contamina. Si yo se la doy a Tania o a Yamir y algo que no está bien, se van a enfermar. Y esa enfermedad se la va a llevar a sus hijos y sus hijos a otros niños, y así se va a ir yendo. Y es lo mismo con el pecado, y es lo mismo que sucede ahora. Fíjate que todo lo que estás diciendo, el apóstol Pablo es un ejemplo perfecto, como de Saulo pasa a Pablo, porque todos tenemos la simiente malvada. Y él es un ejemplo perfecto de cómo, aunque estés en la palabra, te puedes envanecer tanto, crearte a un Dios que dice ser Dios Padre, pero te pones a ti mismo y mato personas y niños y todo. Pero cuando se dio cuenta de Jesús, cambió completamente. Nació de nuevo. Y ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo. Y es un ejemplo porque él en algunos versos dice por aquí, en Corintios 11, lo que decía la pastora, porque él sabía que se envanecía, él sabía cuál era su pecado. Entonces en el 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignoremos que la maldad existe, no ignoremos que las cosas malas están, no ignoremos lo que Satanás es capaz de hacer, porque cuando lo ignoramos, dice la palabra, que mi pueblo se pierde. Puede estar en la palabra y por espíritu está, pero por ignorante se pierde. Entonces ignoramos todo y creemos que vivimos en una burbuja en donde sí, es verdad, Dios me está cubriendo, pero me está cubriendo para que me dé cuenta y siga esa palabra, porque dice que no, que Él va a venir hasta que en cada rincón de la tierra sepan de su nombre. Y ese es nuestro trabajo, que cada rincón de la tierra sepan de su nombre. Es la única manera en la que Él va a poder juzgar, porque ¿cómo voy a juzgar? Es tan simple como decir, ¿cómo voy a poder juzgar algo si no saben? Por eso dice que no te será por... ¿Cómo, perdón? Por inocente, exactamente. Lo siento, no me sé bien los versículos, pero les prometo que luego me los voy a aprender. Pero es eso, Él no puede juzgar algo porque Dios es perfecto y su misericordia es grande. Entonces nos da ese tiempo para recapacitar en su palabra y darnos cuenta nosotros de qué es lo que estamos haciendo mal. Que esa uva fermentada y llena de jugo se exprima gracias al Señor. Y entonces ahora sí podamos ser un jugo bebible, un jugo que le pueda dar a Jenny, que le pueda dar a mi hermano Yamir, que le pueda dar a mis hijos. Y entonces ahora sí somos reflejo, como dice en Génesis, que somos reflejo de Dios, somos imagen y semejanza de Dios. Desde el inicio nos los está diciendo.
Somos imagen y semejanza, entonces mis acciones tienen que ser a imagen y semejanza del Hijo, porque es mi ejemplo. Por eso Él camina antes de mí, porque es mi ejemplo, son mis pasos a seguir. Bueno, siempre he pensado que hay dos caminos, como decía Tania ahorita. El primero es el de la obediencia y el segundo es seguir tus propios instintos. Me he puesto a leer, creo que ya lo había mencionado, acerca de los reyes de Israel, y justamente hay un reinado, creo que es el de Judá, y está el otro, el de Israel, y ambos tienen dos tipos de reyes. El primero es los que obedecen y los segundos los que siguen el camino de un rey llamado Jeroboam. Entonces me parecía interesante porque solo Dios se quedaba viendo qué hacía estos reyes. Este rey Jeroboam había construido un ídolo en un monte, y pasó el rey y se lo dejó a su hijo, y su hijo reinó y lo dejó ahí. Pasó otro, y viene un rey y hace algo bueno, porque dice ahí claro la Biblia, hace algo bueno delante de Dios, pero no derriba la idolatría. Pasan otros reyes y otros, y viene el otro y hace lo mismo, algo bueno delante de Dios, y no lo derriba. Pero viene uno y dice, ok, yo no voy a seguir esos caminos y voy a derribar estos ídolos. ¿Qué quiero llegar con esto? De que nosotros tenemos la decisión de hacer la diferencia. Puedo tener un camino, una doctrina, algo establecido, pero yo decido qué hacer con todo lo que sé. Puedo saberme un versículo de la Biblia, puedo entenderlo, pero si no lo hago, no sirve. Y Dios cuenta cada detalle de lo que hacemos, cada uno de los detalles. Y me sorprendía porque a cada uno de los reyes les decía, tú hiciste esto, pero hiciste esto mal. Y yo me imagino, como dice ahí en Apocalipsis, en el libro de la vida, tiene contado cada una de nuestras cosas que hacemos, tanto buenas como malas, y con eso vamos a ser juzgados. Y es lo mismo con la tribu de Dan. Hubieron algunos que hicieron cosas buenas, otros que siguieron el camino mal. ¿Qué camino estamos nosotros tomando hoy? ¿Qué camino nos estamos llevando para Dios? ¿A dónde nos estamos dirigiendo realmente? Entonces voy a terminar yo con este versículo que es en 2 de Timoteo 4, que dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y me voy a ir hasta el otro versículo, que es el 5. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Entonces Dios nos manda a ser obedientes. Dios lo único que quiere es que seamos obedientes a su palabra, que esperemos y que seamos firmes en lo que está escrito en la Biblia. Todo lo que está escrito lo puso por algo, y solo quiere que creamos y que no dudemos y que no decaigamos, sino que más bien mantengámonos firmes en la fe y en su palabra. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles para la iglesia. Vienen tiempos en los cuales debemos de cuidar nuestra fe. No es fácil, pero sabemos que con Cristo tenemos la victoria. Hay una promesa que dejó Jesús antes de regresar al cielo con el Padre, y es una palabra que va para todos los que somos discípulos y los que queremos ser sus discípulos. Y dice en Mateo 10, vamos a leer a partir del 26, y dice, es una palabra que Jesús nos está diciendo. Dice, así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado, y todos los secretos se dará a conocer a todos.
Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos los escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones, una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al Padre quien me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Sabemos que tenemos a Cristo. No es fácil. Y lo digo desde la perspectiva de lo que somos, seres humanos. Pero sabemos que la recompensa al final no se compara con nada de lo más hermoso en esta tierra. Entonces yo los invito a que, a pesar de las pruebas, a pesar del miedo que podamos tener como seres humanos, no decaigamos, porque la recompensa, y Jesús lo dice, al final de todo recibiremos la corona de la vida. Pues yo nada más quiero terminar con algo que tal vez sea fuerte, pero quiero que reflexionemos, sobre todo yo también. En Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo no quiero ser un perro que regresa a su vómito. Yo no quiero ser una fornicaria, no quiero ser una hechicera, no quiero ser nada de eso. Yo quiero ser hija de Dios. Y como dice Yamir, sé que es mucho esfuerzo, pero Pablo dice que es como una carrera. No estamos solos, tenemos al Espíritu Santo. Con esto me voy, nos vamos, pero Dios se queda en cada uno de nosotros. Y tal vez a lo mejor yo no despierte mañana, si es gloria de Dios, pero Dios está con nosotros. Y eso es con lo que nos tenemos que ir. ¿Quién quiero ser? ¿Hijo de Dios o hijo de Satanás?